¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo»? Estaba hablando a una iglesia tibia, a aquellas personas que llamándose cristianos no viven en obediencia a la palabra de Dios, una iglesia que no es ni fría ni caliente, llamándola al arrepentimiento y advirtiéndole de su pronto regreso. Y que de ninguna manera está llamando a la puerta del corazón de los hombres, para que ellos decidan abrir y lo dejen entrar. Este pasaje no se refiere a eso, y la Biblia en general no enseña que dependa del hombre la obra de salvación, sino solamente de Dios. Viendo el contexto del pasaje, versos anteriores y posteriores del 3:14 al 22, fácilmente nos damos cuenta que está hablando a la iglesia de Laodicea. Una iglesia tibia que no es ni fría ni caliente, es lo suficientemente tibia como para hacer creer a las personas que es una iglesia de Dios, y al mismo tiempo lo suficientemente tibia para provocar náuseas al Señor, y a causa de ello, Dios la vomitará de su boca. Esta es una iglesia que no está totalmente en el mundo, pero tampoco sale de él, no sirve verdaderamente a Dios, pero se identifica como cristiana, no obedece la palabra de Dios, pero se congrega, canta, ofrenda e incluso tiene un ministerio. Una iglesia que se considera a sí misma que es rica, que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada, cuando realmente es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Es una iglesia marcada por el orgullo, la ignorancia de la palabra de Dios, la autosuficiencia y la complacencia. En el texto vemos que Dios le aconseja que compre de él oro refinado. Justicia divina, la que de acuerdo a Isaías 55:1, no se compra con dinero, y esto para que sea verdaderamente rica, y que compre vestiduras blancas, santidad, para cubrir su desnudez que es vergüenza por el pecado, y colirio para sus ojos para que pueda ver la realidad de su condición. El verso 19 nos dice que el Señor reprende y castiga a los que ama, por lo tanto, le ordena a la iglesia que sea celosa y se arrepienta. Aquí es cuando viene la parte en la que le dice que Él está a la puerta de la iglesia y llama, si alguno de los miembros en particular escucha su voz y abre la puerta, se arrepiente, el Señor tendrá comunión con él. En tiempos antiguos el comer juntos era señal de una relación íntima y cercana. El llamado no es dirigido a toda la iglesia, sino a individuos. Más que abrir una puerta imaginaria del corazón, Cristo está llamando a la iglesia a tener una fuerte convicción de pecado, a avergonzarse de su verdadera condición, y a tener hambre y sed de la justicia divina, y por medio de ello tener una verdadera comunión con Dios. Tristemente la iglesia de Laodicea es una viva imagen de la iglesia de nuestros tiempos, una iglesia que se centra en sí misma mientras las almas mueren sin escuchar el mensaje de salvación, una iglesia más preocupada por alcanzar sus metas terrenales, por entretenerse unos a otros, por felicitarse unos a otros y hacerse sentir importantes, que dedica poco o ningún esfuerzo a evangelizar o ayudar a los pobres, mientras invierte todas sus energías y dinero en construir grandes y cómodos edificios. Una iglesia de campeones, de vencedores y de conquistadores de logros terrenales, de fantasías espirituales, que piensa que derrota demonios con rituales y palabras mágicas, mientras permite, consiente y tolera el pecado en su vida. Una iglesia que no llama pecado al pecado, ni predica contra el pecado, por no ser poco amorosa o intolerante en su propia opinión. Una iglesia que ignora la Biblia y la relega a un segundo lugar, y que si tiene que escoger entre lo que enseña su pastor o líder y entre lo que dice la palabra de Dios, rechaza la Biblia por ser menos agradable a sus oídos. La invitación de este pasaje no es a que los incrédulos se salven, sino a que una iglesia pecadora se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Jesús volverá, su retorno es inminente y su verdadera iglesia es santa. Muchas personas utilizan este verso para evangelizar y presentan la imagen de Jesús tocando a la puerta del corazón de una persona, esperando y casi suplicando que la persona quiera aceptarlo y dejarlo entrar para que Él pueda salvarla. Pero no es eso lo que enseña la palabra de Dios, no depende del pecador decidir aceptar a Jesús y abrir la puerta de su corazón, como vimos no es a eso a lo que se refiere este versículo. El proceso de salvación para la vida de una persona no consiste en que nosotros decidamos aceptar el regalo de salvación que Dios por medio de Jesucristo nos ofrece. Jesús no tiene que rogar a una persona para salvarla, tampoco está parado afuera de su vida, suplicando que lo deje entrar a su corazón.
La Biblia enseña que todos los hombres están muertos en delitos y pecados, Efesios 2, 1, 6. Esto quiere decir que en nuestro estado natural somos incapaces de obedecer a Dios o hacer algo para su gloria, mucho menos decidir amarlo y aborrecer el pecado en el que vivimos. Un muerto no puede hacer nada. La salvación es totalmente una obra de Dios por su gracia, por medio de la fe que Dios mismo pone en nosotros, Efesios 2, 8-9, y como respuesta a la obra regeneradora del Espíritu Santo, convenciendo a una persona de pecado, de juicio y de justicia, Juan 16, 8. La Biblia enseña que quienes vienen a Jesús para ser salvos son traídos por el Padre, Juan 6, 37-44, fueron escogidos y predestinados, Hechos 13, 48, Romanos 8, 29 y 30, y que reconocen la voz del Señor pues son sus ovejas, Juan 10, 3 y 4. La gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios llama a una persona a salvación, la persona es vivificada por el Espíritu Santo, y es entonces cuando es capaz de responder al llamado. Para esto debe primero operarse un cambio de un corazón de piedra a uno de carne, Ezequiel 36, 26. Nadie es salvo por darle su corazón a Jesús, no somos salvos por lo que nosotros damos, sino por lo que Él nos da. Isaías 55, 6 y 7, nos habla de buscar a Dios mientras puede ser hallado, y llamarlo mientras está cercano, pues Dios es compasivo y perdonador, pero ya vimos que a menos que el Padre nos traiga, nosotros no podemos venir a Jesús. Predicando en Hechos 17, Pablo le dice a la multitud que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de su ignorancia, manda ahora a todos los hombres que se arrepientan, pues Él ha establecido un día en que juzgará al mundo en justicia. El Evangelio no es una súplica de parte de Dios, es misericordia y gracia mostrada al pecador. No es Cristo quien necesita que lo aceptemos, somos nosotros los que, convencidos de nuestros pecados y arrepentidos, deberíamos clamar a Dios que sea propicio a nosotros y nos acepte, tal y como lo vemos en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 18:13. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 13 de agosto de 2016.